Abre tu Biblia en Éxodo capítulo 12. Estamos en la Pascua, domingo de la resurrección. Pero abre ahí en Éxodo 12 porque yo creo que Dios hoy quiere hablar algo con nosotros a partir de la enseñanza de la institución de la Pascua. Y yo quiero hablar algunas cosas con ustedes. Prometo no me voy a demorar mucho, pero yo sé que Dios quiere traer revelaciones de su palabra. Éxodo 12 es cuando Dios habla a Moisés para que la Pascua sea instituida en el pueblo de Israel. Sabemos todo lo que pasó. Israel estaba esclavo, cautivo, y lo que pasa es que ahora Dios envía 10 plagas al Egipto, y ahora viene la institución de la Pascua en la 10ª plaga, que es cuando la muerte, el espíritu de muerte iba a pasar. Entonces Dios dice, da las instrucciones de poner la sangre del cordero sobre las puertas y también hacer una santa cena. Y dice aquí, y el Señor habló a Moisés, versículo 1, y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes será para vosotros el principio de los meses, será el primer mes del año para vosotros. Hablad eso a toda la congregación de Israel. El día 10 de cada mes, de este mes, cada uno tomará para sí un cordero, según sus casas paternas, un cordero para cada casa. Mas si la casa es muy pequeña para un cordero, entonces él y el vecino más cercano a su casa tomarán uno segundo cordero. Ahora, pon la atención en eso. Dios dice a Moisés: este va a ser el primer mes, el punto de partida, el punto de inicio. Y mira, sabemos que la Pascua en el Nuevo Testamento y hoy estamos celebrando la resurrección de Cristo, pero ahora la Pascua también representa nuestra nueva vida en Cristo, cuando Cristo murió y resucitó de los muertos dándonos vida. Y tenemos que entender eso porque Dios dice el primer. Repita conmigo en tu casa: el primer punto de partida. Tenemos que entender que el primer lugar de donde salimos es a partir de Cristo. Yo no estoy viviendo a partir de cualquier otra cosa. Yo vivo a partir de Cristo. Cristo es el primer, y a partir de Él yo entiendo todo lo que sucede. Ahora, cuando llega el Nuevo Testamento, estamos hablando de la última cena, que también es la Pascua. Y ustedes se van a acordar que Jesús en la última cena, déjame solo decirte una cosa. Es chistoso porque pensamos que Jesús solo tuvo una cena, ¿no? Pero Jesús es judío. Jesús, todos los años de su vida, Él pasaba por la Pascua. Él tenía la Santa Cena, el momento de partir el pan con su familia, con los suyos. ¿Por qué? Porque era una institución de Dios, la fiesta de la Pascua. Ahora, llega en ese momento cuando Jesús dice: vamos a preparar la cena. Los discípulos se acercan a Él y dicen: Jesús, ¿en dónde vamos a preparar la Pascua? Y Jesús dice: ya está un lugar, ya hay una casa, ya hay un Señor. Habla con Él, porque nosotros vamos a entrar en su casa y vamos a preparar ahí. Los discípulos preparan el lugar para la Santa Cena. Ellos preparan el lugar para entender la revelación que Jesús iba a traer hacia ellos en la Pascua. Ellos iban a comer juntos y iban a tener la Pascua. Ahora, la última cena está en Lucas 22, 19, 20. Quiero leer con ustedes. Y yo quiero hablar de 4 pasos o 4 episodios, 4 cosas que sucedieron a partir de la Pascua, a partir de la Santa Cena. La primera de ellas es la última cena. Entonces, si estás anotando, anota la última cena. Lucas 22, 19, 20. Dice así: también tomó pan y le dio gracias a Dios. Luego lo partió, lo dio a sus discípulos y les dijo: esto es mi cuerpo, que ahora es entregado en favor de ustedes. De ahora en adelante, celebren esta cena y acuérdense de mí cuando partan el pan. Cuando terminaron de cenar, Jesús tomó otra copa de vino y dijo: este vino es mi sangre derramada en favor de ustedes. Con ella Dios hace con ustedes un nuevo pacto. Ahora, pon atención. Si tú lees la misma descripción, la misma historia en Mateo, va a decir Jesús, va a decir el texto que mientras comían, ellos estaban literalmente en la Santa Cena judía. Ellos estaban comiendo, y mientras comían, Jesús toma el pan y toma el vino. Ahora,
la Santa Cena que Jesús instituye o Jesús propone para que comamos, Él trae la enseñanza del pan como su cuerpo y el vino como su sangre. La sangre que nos purifica de todo el pecado y su cuerpo que iba a ser molido. La Biblia dice que Él alza el pan y parte el pan. Cuando Él parte el pan significa que el cuerpo de Cristo iba a ser entregado e iba a ser molido por nosotros. Y la sangre de Jesús ahora nos iba a purificar de todo el pecado. Efesios va a decir que la sangre es lo que nos conecta ahora con la nueva alianza. Pablo va a decir en Efesios capítulo 2 que ahora la sangre es lo que nos conecta con la nueva alianza. Y Jesús aquí está diciendo el vino, que es la sangre representada en este jugo de uva. Él hace el nuevo pacto. Dios dice que hace un nuevo pacto. Mira, con ella que con mi sangre derramada en favor de ustedes, Dios hace con ustedes un nuevo pacto. Y ahora nosotros tenemos que entender que a partir de la sangre de Cristo hay un nuevo pacto, hay una nueva alianza. Ahora, déjame solo traer una cosa. ¿Cuál es la diferencia entonces, Daniel, de la Santa Cena judía del Cordero, la Santa Cena del Cordero, toda bien preparada, para la Santa Cena en Jesús? Pon atención, la Santa Cena judía fue instituida para que la muerte no les tocara y también para celebrar la liberación de la esclavitud. Entonces la Santa Cena judía fue para que la muerte no les tocara y también la celebración de la liberación de la esclavitud. Ahora, en Jesús, la Santa Cena es para celebrar que la muerte nunca más nos puede tocar. La muerte nunca más nos puede tocar y también que tenemos vida eterna con Él. La muerte ahora ya no nos puede tocar. Pablo escribe un texto que dice: muerte, ¿dónde está tu aguijón? Jesús con su sangre, con la resurrección, venció la muerte. Ese es un pacto que no se rompe. Es un pacto inquebrantable de Jesucristo, que su sangre ahora rompió toda maldición y tú y yo nunca más podemos ser tocados por la muerte. Jesucristo dice: yo soy la resurrección y la vida, ¿verdad? Y quien cree en mí, aunque esté muerto, vive. Aunque esté muerto, vive. Jesús dice: yo soy la resurrección. Por eso la sangre nos conecta con Cristo, porque ahora la muerte ya no nos puede tocar. Mira a la persona que está a tu lado. Yo sé que no estás viendo esto solo. Mira a la persona que está a tu lado y dile: la muerte no te puede tocar. La muerte ya no tiene poder sobre ti y tenemos vida eterna con Él. Entonces el primer episodio, el primer acontecimiento es la última cena, que Jesús está con sus discípulos y tiene la Santa Cena. Después de eso viene Mateo 28, que es la resurrección de Jesús. Entonces ahora el sábado judío, Jesús es entregado, Jesús murió y ahí pusieron a Jesús en una tumba y estaba Jesús ahí en la tumba. Y la Biblia dice, mira, Mateo 28, el domingo al amanecer, cuando ya había pasado el tiempo del descanso obligatorio, María Magdalena y la otra María fueron a ver la tumba de Jesús. De pronto hubo un gran temblor. Me parece chistoso que eso parece que sucedió cuando ellas estaban ahí. O entonces yo puedo pensar en dos escenarios: cuando estaban ahí o no estaban ahí. Pero hubo un gran temblor. Un ángel de Dios bajó del cielo, movió la piedra. Estoy leyendo Mateo 28 del 1 a 10. Movió la piedra que cerraba la tumba y se sentó sobre ella. El ángel brillaba como relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Al verlo, los guardias se asustaron, tanto que empezaron a temblar y se quedaron como muertos. El ángel les dijo a las mujeres: no se asusten, yo sé que están buscando a Jesús, el que murió en la cruz. No está aquí, ha resucitado, tal y como lo había dicho. Vengan a ver el lugar donde habían puesto su cuerpo. Y ahora vayan de inmediato a contarles a sus discípulos que Él ha resucitado. Entonces mira, el ángel está diciendo a María Magdalena y a María que vayan a contar a sus discípulos lo que había sucedido exactamente como Jesús había dicho.
Y ahí ellas salen, versículo 7, y ahora vayan, ok, y que va a Galilea para llegar antes que ellos. Allí podrán verlo. Este es el mensaje que les doy. Versículo 8. Las mujeres se asustaron mucho, pero también se alegraron. Susto con alegría. Hay como sentir esas dos cosas. Porque, wow, qué noticia maravillosa, y se alegraron por esa noticia. Mira, sigue conmigo. Y enseguida corrieron a darle las noticias a los discípulos. Ahora mira el versículo 9. Mientras ellas hacían, en eso Jesús les salió al encuentro y la saludó. Ellas se acercaron a él, le abrazaron los pies y lo adoraron. Entonces Jesús le dijo: no tengan miedo, corran a avisarles a mis discípulos que vayan a Galilea, allí me verán. Entonces pon atención, el contexto es: las dos se acercan a la tumba. Cuando se acercan a la tumba, el ángel está ahí, hubo un temblor, el ángel está ahí, los soldados salen corriendo de ahí, los guardias, hay un temblor, el ángel está ahí, abre la piedra, quita la piedra, perdón. Jesús ya no está ahí, ya está vivo. Ahí el ángel le dice: ve allá para hablar con los discípulos de Jesús, porque Jesús ya no está aquí y les va a encontrar. Mientras ellas iban, Jesús aparece hacia ellas. Ellas fueron las primeras testigos, o los primeros testigos que Jesús apareció. Jesús aparece y les dice, después dijo Jesús: no tengan miedo, corran a avisarles a mis discípulos para que vayan a Galilea. Déjame decirte una cosa. El ángel dio el mismo orden que Jesús, literalmente: vayan a Galilea. Y Jesús repite este orden. Pero ahora, ¿sabes lo que me llama la atención? Que muchos saben quién es Jesús antes de su muerte y resurrección, pero solo puede hablar con seguridad de él quienes realmente fueron encontrados o se encontraron con él después de su resurrección. Mira, ellas recibieron un mensaje de un ángel, pero Jesús quería afirmar que lo que el ángel estaba diciendo era verdad. Jesús viene y tiene un encuentro con ellas. A partir de este encuentro, ellas ahora están más afirmadas. Ellas saben lo que está sucediendo. Déjame decirte una cosa. Necesitas un encuentro con Jesús. Necesitas un encuentro no con el Jesús antes de su muerte y resurrección. Necesitas un encuentro con Jesús resucitado. Porque ahí eso te va a dar la seguridad para hablar de quién Jesús es. Muchos predican a Jesús, el Jesús, voy a poner Jesús ideológico, el Jesús humano, pero pocos de estos que predican a Jesús humano entienden Jesús Dios, entienden el Jesús que venció la muerte. Por eso es necesario que Jesús nos encuentre. Es necesario que tengamos un encuentro con Él. Y hoy es el domingo de resurrección. Jesús, Él es la resurrección. Él no va a ser la resurrección. Él no fue la resurrección. Él es la resurrección y la vida. Entonces hoy yo te quiero decir: busca un encuentro con Jesús. Pide a Dios un encuentro con Jesús para que tú puedas ser afirmado y que Él pueda entender, para que tú puedas entender que es la vida que Él te ha propuesto. Ahora, primer punto entonces, la última cena. Primero suceso. Segundo suceso es la resurrección de Jesús. Ahora mira el tercer suceso, Hechos capítulo 1, del 1 al 11. Dice así: Lucas está escribiendo a una persona llamada Teófilo, y él dice: muy distinguido amigo Teófilo, en mi primer libro, o sea, el Evangelio de Lucas, le escribí a usted acerca de todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el principio hasta el día en que subió al cielo. Jesús murió en una cruz, pero resucitó y luego se apareció a los apóstoles que había elegido. Durante 40 días, repita conmigo, 40 días. Durante 40 días les demostró que realmente estaba vivo y siguió hablándoles del reino de Dios. Un día en que estaban todos juntos, Jesús, con el poder del Espíritu Santo, les ordenó: no salgan de Jerusalén, esperen aquí
hasta que Dios mi Padre cumpla su promesa de la cual yo les hablé. Juan bautizaba con agua, pero dentro de poco tiempo Dios los bautizará con el Espíritu Santo. Cierto día en que estaban reunidos los apóstoles, le preguntaron a Jesús: Señor, ¿no crees que ese es un buen momento para que les des a los israelitas su propio rey? Jesús les respondió: solo Dios decide cuándo llevar a cabo lo que piensa hacer, pero quiero que sepan que el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y que recibirán poder para ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y también en los lugares más lejanos del mundo. Después de eso, los apóstoles vieron cómo Jesús era llevado al cielo, hasta que una nube lo cubrió y ya no volvieron a verlo. Mientras tanto, dos hombres se aparecieron junto a los apóstoles. Estaban vestidos con ropas muy blancas, pero los apóstoles no los vieron porque estaban mirando al cielo. Entonces aquellos dos les dijeron: hombres de Galilea, ¿qué hacen ahí mirando al cielo? Acaban de ver que Jesús fue llevado al cielo, pero así como se ha ido, un día volverá. Ahora, tenemos que entender una cosa. Jesús, cuando pasa 40 días con los apóstoles, con sus discípulos, Jesús no enseñaba más que el reino de Dios. Eso dice el texto. Jesús seguía enseñando sobre el reino de Dios. Pon atención en eso. Todo el mensaje de Jesús, parábolas, sermón del monte, todo lo que Jesús hacía, señales y maravillas, si yo hago eso, es llegado, se ha acercado el reino de Dios. Todo el mensaje de Jesús era enfocado en el reino de Dios. Pocas veces Jesús habla sobre su regreso, pero puedo decir que 90-100% de las veces Jesús hablaba sobre el reino de Dios. Ahora, los discípulos comienzan a preguntar: Jesús, ¿no es la hora que Dios ponga un rey político sobre Israel? Y Jesús está diciendo: no sabemos, Dios va a hacer, Dios va a dar a cabo todo eso, Dios va a hacerlo. Pero el mensaje de Jesús siguió el reino. Mira, nosotros como iglesia hemos orado como liderazgo, y algo que hemos sentido es que algo va a suceder a partir de los 40 días después de hoy, después de este domingo de Pascua. 40 días. La Biblia dice que Jesús resucitó y pasó 40 días con sus discípulos enseñando el reino, enseñando sobre el reino de Dios. Y nosotros como liderazgo entendimos algo: tenemos que comenzar 40 días en oración. Tenemos que comenzar 40 días en oración, en donde todos los días vamos a traer enseñanzas del reino, todos los días. Y eso puedes acompañar por redes sociales, y yo sé que Dios te está llamando a ser parte de esos 40 días de oración. ¿Por qué 40 días de oración? Mira, nosotros tenemos que predicar el reino de Dios. Mateo 28, cuando Jesús está también para subir al cielo, que es otro cuento, otro escrito de cuando Jesús va a subir. No cuenta de los 40 días, pero ya cuenta directo. Jesús dice, Mateo 28 dice que debemos predicar el evangelio a todo el mundo. ¿Qué evangelio? Evangelio del reino. El evangelio del reino de Dios. Jesús deja muy claro que es el evangelio del reino de Dios. Mire el orden: la última cena, resurrección de Cristo, Jesús con sus discípulos por 40 días. Ahora Jesús sube a los cielos, y ya voy a entrar en mi último punto. Jesús sube a los cielos, y la Biblia dice en Hechos 2 que se celebraba el Pentecostés. Y dice la Biblia, Hechos 2 versículos 1 al 4, el día de la fiesta de Pentecostés. Ese es el cuarto suceso, ¿ok? Los seguidores de Jesús estaban reunidos en un mismo lugar. De pronto oyeron un ruido muy fuerte que venía del cielo. Parecía el estruendo de una tormenta y retumbó por todo el salón. Luego vieron que algo parecido a llamas de fuego se colocaba sobre cada uno de ellos, o entonces lenguas de fuego. Fue así como el Espíritu Santo los llenó de poder a todos ellos, y enseguida empezaron a hablar en otros idiomas. Cada uno hablaba según lo que el Espíritu Santo les indicaba. Déjame decirte solo una cosa: la fiesta de Pentecostés es una de las fiestas que también fue instituida por Dios. Es la Pascua
y también la fiesta de la cosecha, que es el Pentecostés. La fiesta de la cosecha sucede exactamente 50 días después de la Pascua. Y aquí, entonces, haz la cuenta conmigo. Pascua, 50 días. 40 de esos días Jesús quedó enseñando sobre el reino y dijo: va a venir sobre ustedes el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo va a venir para eso, para que sean testigos. Ok. En el día 40 Jesús sube. 10 días después es el Pentecostés. Y ellos están reunidos. La promesa viene sobre ellos. Cuando la promesa viene sobre ellos, ellos comienzan a ser llenos de poder, es lo que dice la Biblia, y el Espíritu Santo les llena y ellos comienzan a hablar en nuevas lenguas. Si sigues el texto, vas a ver que aquí todos comienzan a pensar: están borrachos. El poder del Espíritu Santo vino con tanta fuerza sobre ellos que ellos ahora parecen borrachos. Y los otros comienzan a decir: ¿qué está pasando aquí? Estos manes están borrachos. Pero ahora déjame solo destacar algo aquí. Jesús dijo que ellos quedaran en Jerusalén. Capítulo 24 de Lucas dice, 24 versículo 49: queden en Jerusalén hasta que de lo alto sean revestidos de poder. Ellos permanecieron en una palabra que Jesús les había dado antes de que se vaya. Mira, no importa la palabra que Jesús te ha dado, permanezca en la palabra que Jesús te ha dado, porque es una promesa y va a suceder. Ahora, viene el Espíritu, ellos estaban reunidos, viene el Espíritu. Cuando viene el Espíritu, ellos comienzan a orar en nuevas lenguas, a hablar en nuevas lenguas. La gente comienza a entenderlos en su propio idioma. Y ahí preguntan: ¿están llenos de mosto o están borrachos? Eso es lo que dice la palabra. Pero ahora, lo que sucede aquí es que Pedro ahora se levanta. Y cuando Pedro se levanta, Pedro comienza a predicar el Evangelio, enseñar quién era Jesús, hablar de la muerte y resurrección de Jesús. Comienza a hablar de todo eso. Ahora, solo una cosa. Yo mencioné que Pentecostés es la fiesta de la cosecha. Pentecostés es la fiesta de la cosecha. Muchos estaban ahí en Jerusalén por la fiesta de la cosecha, que es una fiesta judía, una fiesta que Dios había mandado que sucediera. Ahora, lo que me llama la atención es que ahora Pedro, en la fiesta de la cosecha, se levanta lleno del poder del Espíritu Santo y comienza a predicar. En la fiesta de la cosecha, en el evento que conocemos como Pentecostés, que es el descenso del Espíritu Santo, es la venida del Espíritu Santo, es el bautizo con el Espíritu Santo. En la fiesta de la cosecha, Pedro se levanta y 3,000 personas reciben a Jesús como cosecha de lo que Jesús había hecho, como cosecha y resultado del descenso, de la venida del Espíritu Santo de Dios sobre el pueblo, sobre sus hijos, sobre los discípulos. Mira, nosotros tenemos que entender que a partir de esos 40 días que vamos a tener de oración, algo que hemos sentido como iglesia, y no es solo yo he hablado con líderes también, y los otros líderes, otros pastores, hombres y mujeres de Dios, no solo Ecuador, el mundo, están entendiendo que es un tiempo de cosecha para la iglesia de Cristo. Es un tiempo de cosecha para Cristo. Y nosotros tenemos que entender eso. La venida del Espíritu Santo nos capacita para la cosecha. Entienda, la venida del Espíritu Santo, el Espíritu Santo sobre nosotros nos capacita para ver la gran cosecha, que es el Pentecostés, que es la fiesta de la cosecha. La venida del Espíritu Santo nos capacita a eso. Ahora, yo entiendo que Dios quiere traer un crecimiento a su iglesia a partir de todo eso que estamos viviendo. Yo entiendo, estamos en la Pascua, estamos literalmente en el primer punto que yo dije, la última cena. Estamos ahí, estamos teniendo la última cena. Y yo creo que a partir de eso Jesús resucita. Jesús está resucitado hoy. A partir de esos 40 días, ayuno y oración. Vamos juntos en esa jornada de oración. Es oración. Si quieres ayunar, mejor aún. Pero es oración que estamos enfocados. Y después de esos 10 días, yo estoy orando. Y yo quiero animarte a que ore juntamente conmigo para que ya podamos reunirnos. Porque después de 10 días
después de los 50 días que vamos a vivir, para llegar en la fiesta de la cosecha, 50 días después de la Pascua, que hagamos una gran celebración como iglesia, para poder ver lo que Dios quiere hacer, para poder ver una cosecha de almas, para poder ver una cosecha, una añadidura al reino de Dios. Mira, Jesús dice que la mies ya está lista. Ponga atención en eso. La mies está lista, ya está. Los campos están blancos, listos para la cosecha. Solo se necesitan levantar los trabajadores que son llenos del Espíritu Santo. Y en esos días vamos a buscar la llenura del Espíritu Santo. Vamos a buscar que el Espíritu Santo venga sobre nosotros y nos dé denuedo para predicar la palabra de Dios, para salir y ver un crecimiento numérico. Es una promesa de Dios. La iglesia va a crecer. La iglesia a nivel mundial va a crecer. Prepárate, Zion. Nosotros vamos a crecer. Vamos a crecer en número. Y eso es gracia de Dios. Es favor de Dios, porque ya está todo listo. Y yo quiero hacer todo eso para que Cristo reciba su recompensa. La Biblia dice que Él va a ver el fruto de su trabajo y Él se va a alegrar. La cosecha es fruto del trabajo de Cristo, de la obra de Cristo en la cruz. Y tenemos que estar preparados porque se viene una gran cosecha. Amén.